Bendiciones, gracias por conectarse a este nuevo tiempo de Hablemos, un espacio donde tocamos temas de interés para poder, ¿verdad?, llevar un mensaje diferente en este tiempo que estamos viviendo. Y hoy tenemos una invitada muy especial, hoy está con nosotros Mónica Ortiz. Mónica es directora de una excelente, ¿verdad?, firma de comunicaciones que se llama así, Mensajes Comunicaciones. Y nos van a hablar de un tema muy especial porque quizás nosotros nunca pensamos que una directora de comunicaciones nos pudiera hablar de un testimonio especial que quizás en un momento dado fue tímida y quizás no se atrevía a lanzarse a hacer grandes cosas, ¿verdad? Pero hoy está dirigiendo una firma de comunicaciones, pero no quiero hablar mucho de esto, quiero presentarles a Mónica, que ella nos hable quién es Mónica, qué es el mensaje de comunicaciones y cómo entonces, ¿verdad?, podemos vencer la timidez y poder llegar a ser un director de comunicaciones. Así que, Mónica, gracias por estar con nosotros, por compartir este momento especial con nosotros y poder darle herramientas prácticas a las personas que nos escuchan. Primeramente, ¿quién es Mónica? Preséntate. ¿Qué podemos escuchar de ti? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias, Pastor Piña, por invitarme. De verdad que me siento bendecida y honrada de poder platicar con usted acerca de este tema que nunca pensé que lo iba a hablar, pero que definitivamente, como usted lo dice, marcó mi vida. La verdad es que la mayor parte de mi vida fue marcada por la timidez y la timidez hace que a veces uno le impida lograr muchísimas cosas. Pero antes de hablar acerca de eso, le voy a decir quién es Mónica Ortiz. O sea, soy primeramente una hija de Dios que ama ayudar a los demás. Nací en Barranquilla, crecí en Cartagena, Colombia. Tengo buenos amigos allí, tengo buenos amigos en Cartagena, Colombia, tengo buenos Sí, amigos. yo sé, Sí, usted nos estuvo contando que estuvo por allá. De verdad una ciudad mágica, con gente muy cálida y alegre. Ya yo sé que usted va a ir de nuevo, sí, porque sí. me he quedado fascinado con Cartagena. Les sigo contando, soy casada hace 23 años, tengo 2 hijas, una de 18 años y una de 12 años. Soy ingeniera química de profesión, pero al nacer mis hijas me convertí en maestra por vocación. Fue algo impresionante cómo cambió mi vida la maternidad. Vivo en Florida desde hace 11 años y trabajé durante 6 años en un preescolar con niños de BPK aquí en la Florida. En el 2016 mi hermana Falca Castro me invita a que trabaje con ella en el mensaje de comunicaciones. Y la verdad o sea, no sentí que era lo mío, pero entré fue para ayudarla porque necesitaba mi ayuda. Y la verdad es que las comunicaciones era lo último que yo me imaginaba que podía hacer en la vida por mi timidez tan gigante que yo tenía. Y ya después le contaré como en qué se radica esa timidez que tenía. Y eso definitivamente cambió mi vida desde que empecé a trabajar en el mensaje de comunicaciones. Así Entonces, que tenemos esperanza para aquellas mujeres, hombres que son tímidos, que quizás tienen proyectos de Dios guardados, ¿verdad? En esa gaveta, como yo le llamo, pero hay una esperanza que podemos realmente caminar hacia ese camino de propósito que Dios ha puesto en nosotros. Hay esperanza para eso. totalmente, hay esperanza, no importa cuánto se demore, a mí me demoró muchísimos años, muchísimas décadas. O sea, ya le estoy diciendo que después de los 40 es que he venido yo como que a superar al 100% la timidez, porque al principio cuando ya soy madre, ya me toca dejar de ser un poquito tímida por mis hijas, porque ellas necesitan de mí, pero sin embargo seguía siendo muy tímida y yo creo que esto se debió más que todo eh, a mi niñez. O sea, yo no sé si usted lo nota, pero yo tengo la lengua pegada. Entonces, esa burla que cuando era pequeña se burlaban de mí, que no sabía pronunciar la R y todo eso, eso generó que yo no pudiera hablar, me daba pánico hablar en público. Cuando me tocaban exposiciones en el colegio y en la universidad fue peor. En el colegio lo pude ir superando porque estudié desde preescolar hasta que me gradué con mis mismas compañeras. Entonces ya llega un momento en que uno pierde la pena y ya ellas conocen que tú tienes ese acento y si no te entienden ya se imaginan cuál es la palabra que estoy diciendo. Pero cuando ya yo paso a la universidad, que estoy ya, antes yo estudiaba en un colegio femenino y ya paso a la universidad, es mixto, y cuando me toca hacer presentaciones delante de tanta gente que no conozco, ese primer año no pude. O sea, me fui en llanto, empecé a temblar, salí
o sea, era muy extrema mi timidez. Vomitar, o sea, me puse súper mal. Entonces tenía que hablar con los profesores y me tenían que cambiar, no hacía exposiciones, sino que hacía trabajos o cosas con ellos sin que yo tuviese que estar enfrente del público. Y entonces eso me generó muchísima trauma. Ya después, cuando salgo de la universidad, el conseguir trabajo también es un problema porque tú no puedes expresar todo lo que sabes o todo lo que tienes. Me sentía muy cohibida, no podía ni hablar. Entonces, es a lo que yo me refiero cuando tú encuentras tu propósito en la vida. Yo digo que ahí es donde encuentras tú la valentía para salir adelante. El tema de ayudar a los demás, que es lo que me apasiona, es lo que me ayudó también a poder salir adelante de la timidez. Cuando empecé a trabajar con mi hermana fue en Expolit. Entonces ella me dijo, nena, tienes que llevar a los ministerios, a los diferentes medios de comunicación con el esquema del horario y tienes que ponerte allí y no pueden perder la cita y todo es cada 15 minutos. Entonces yo ir la primera vez donde alguien que no conozco, a decirle, mira, es que vengo a traer una persona, y entonces me daba pena, yo lo quedaba mirando y yo decía, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le llego? Y se me estaban metiendo otras personas y iba a perder el turno siguiente, y yo tenía 2 ministerios al mismo tiempo. Allí yo creo que Dios me ayudó y me dio allí fue donde yo aprendí a hablar con las personas sin que me diera tanta pena. Entonces, ¿por qué? Porque estaba hablando de él. Yo decía, yo no le puedo quedar mal a él. Él viene con un propósito, él quiere mostrar sus canciones o su libro, su momento, para que las otras personas lo puedan escuchar. Entonces, allí fue cuando se me empezó a quitar la timidez y empecé ahí fue cuando Zaira me dijo, nena, yo no puedo creer que tú seas, pero eso solamente sucedía en Expolit. Bueno, ya tú sabes, Expolit, a los que de pronto no saben, es la convención cristiana más grande que hay en el habla hispana y que se hace cada año en Miami. Entonces, a mí mi timidez se me quitaba en esos 4 días. Ya yo salía de los 4 días y yo volvía a ser tímida. ¿Y cómo te sentías luego de esos 4 días? No, yo me sentía fabulosa. Para mí eso era como un retiro, era sentirme yo misma, como cuando yo estoy con mi hermana, cuando estoy con las personas que conozco, soy así como estoy hablando contigo. No siento pena, pero cuando salía de Expolit y volvía a la realidad, volvía a ser muy tímida, demasiado tímida. Entonces empiezo a trabajar con mi hermana y me empieza a gustar lo que estoy haciendo, el tener tantos contactos con personas, estar hablando de sus ministerios. Bueno, yo antes no tenía WhatsApp, yo no tenía redes sociales para nada. Yo vine a abrir mis redes sociales fue en septiembre. Apenas, bueno, la que uso es Instagram. Las otras ya las cerré porque definitivamente solamente uso Instagram. Entonces... Sin embargo, tiene un programa que se transmite todos los días a las 12 del mediodía que se titula Cuéntamelo Todo. ¿Cómo es posible que me puedas tener un programa de Cuéntamelo Todo, una persona que viene con esa trayectoria, ese background, ¿verdad? De timidez? Uy, es que eso es Dios definitivamente, porque cuando yo empecé a trabajar con mi hermana en el 2016, un medio de comunicación me quería entrevistar, una amiga que quiero mucho, y entonces me dijo, ay, ve, yo te quiero entrevistar, y yo le dije, no, si yo no soy cantante, yo no soy autora, ¿de qué te voy a hablar? Ay, es que tú tienes algo, a mí me encanta verte, yo te veo y a mí me da alegría, yo quiero hablar contigo. Entonces yo, yo con el pánico, te podrás imaginar, y micrófono, nada de... No, eso fue en el 2016, 2017, vuelve y me dice lo mismo y otro medio de comunicación. 2018, eso iba pasando cada vez, pero yo no le ponía tanta atención. Hasta este pasado Expolit, que con el que estoy trabajando ahora me dijo, a mí me gustaría que tú trabajaras conmigo en la radio. Y yo le dije a mi hermana, Faira, ¿a ti no te gustaría? Porque Faira sí hace radio. Entonces Faira me dijo, no, nena, yo tengo muchas cosas y no sé qué. Entonces él me dijo, no, pero yo no quiero a tu hermana, yo quiero que seas tú. Tú tienes algo que yo sé que me lo dijo él, me lo dijo ya en seriedad. Ya después me lo dijo la otra persona con la que estoy trabajando, que te estuve contando en otra radio. Y después de que pasó este Expolit, yo dije, Faira me dijo, nena, tienes que ser obediente. Ya no es una sola persona, ya no son 2, ya no son 3, ya son como 5 o 6 medios que te han dicho. Y yo dije, pues sí, voy a decir que sí. Y me atreví, ese primer día fue terrible, fue mi mamá, mi papá, mis hermanas, todos estaban en la casa, yo sudaba, yo no sé ni cómo hablé, yo tengo que ver esa entrevista de nuevo para ver cómo salió. Yo estaba súper nerviosa,
pero no, ya definitivamente Dios es el que me da las ganas de poder hacer las cosas, lo hago con muchísimo amor y a mí la timidez se me fue. Fue como cuando tú me contactaste y yo te dije, sí, o sea, no lo pienso, porque yo sé que viene de Dios y porque yo sé que este testimonio puede ayudar a muchas personas. Cuando tú encuentras tu propósito en la vida, tú tienes que seguir adelante porque tú vas respaldado por Dios y lo único importante es documentarte. Ese es uno de los consejos que yo les puedo dar, es que cuando tú tienes el poder de la información, cuando tú sabes de qué es lo que tú estás hablando, tú no puedes tener miedo porque todo va a fluir bien. Tú te vas a sentir seguro, que eso es lo más importante. Yo cada vez que voy a hacer una entrevista, yo leo todos los comunicados, yo leo sus biografías, yo veo el video o la canción de la que voy a hablar, porque no me gusta entrar sin saber de esa persona. Me gusta hacerles preguntas que además ese poquito tiempo que estén en la radio ellos puedan mostrar todo lo que Dios les puso en su corazón y que las personas que estén escuchando se puedan llevar ese mensaje, puedan ser tocados. No todo el mundo va a ser tocado con una canción o con un testimonio, pero alguna persona puede ser tocada. Entonces, ese es de los primeros consejos que yo puedo dar para salir adelante es eso, instruirte en lo que tú estés haciendo para que tú adquieras seguridad. Otro consejo es que tú puedas hablar con personas que conozcas o que tú vayas a sitios donde tú te conectes con los mismos intereses. Por ejemplo, en la iglesia hay tantos ministerios, si te gusta el canto, si te gusta los estudios bíblicos, te puedes ingresar a cualquier de esos ministerios que sabes que las personas que estén allí van a tener las mismas visiones o los mismos intereses tuyos. Es fácil romper el hielo. A mí me daba mucho si a mí me gustaba alguien, con mi novio, que es mi esposo, somos novios desde el colegio, y era tan tímida que yo no era capaz de llamar a su casa a preguntar por él, porque me daba pena hablar con la mamá o con el papá. Entonces yo ponía una amiga que llamara y se hiciera pasar por mí, y que entonces le dijera, mira, Mónica quiere hablar contigo, entonces él colgaba y me llamaba, porque no existían celulares, te estoy hablando desde hace muchísimo tiempo. Entonces era ese extremo la timidez que no podía ni yo llamar por teléfono, porque me daba de todo. Entonces ya cuando tú conoces a la persona, tú también vas perdiendo el miedo, vas perdiendo la pena, porque la timidez es lo que puede ocasionar del objetivo, de lo que tú quieras lograr en la vida. Cuando es un obstáculo, cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo ahora estoy en 2 segmentos. Como dijiste, soy la directora de Mensaje Comunicaciones. Que te voy Cuéntanos de Mensaje de Comunicaciones, para los que no conocen de este ministerio, de esta firma de comunicaciones. Háblanos sobre eso. Bueno, el Mensaje de Comunicaciones nació en el corazón de mi hermana, Faeka Castro. Es una agencia de relaciones públicas y marketing digital que ayuda a las organizaciones o a los ministerios a promocionar el mensaje que Dios les encomendó, fortalecer su imagen y relacionarse positivamente con un público objetivo. También hacemos media tours, que es con los medios, ya sean presenciales, llevarlos a los diferentes medios de comunicación para que hagan las entrevistas o ya sean así virtuales, como ahora lo estamos haciendo todo el mundo por esto de la pandemia, que todo el mundo ya se está relacionando así como lo estamos haciendo nosotros. Entonces también los ayudamos con redes sociales, manejarles las redes sociales, comunicados de prensa, para que pueda llegar a las diferentes partes y el mensaje pueda alcanzar todas las naciones, que es lo que se busca. Es una gran plataforma para poder, ¿verdad? Cada ministerio poder utilizar el mensaje de comunicaciones, ¿verdad? Y poder dar a conocer su producto, su música, su libro. Es muy útil. Y más en este tiempo que todo se está haciendo de forma digital. Sí, sobre todo como sabemos, cada producto que hace un cantante o un autor, eso cuesta muchísimo, o sea, cuesta tiempo, cuesta muchos recursos. Entonces, si tú lo puedes hacer, pero no lo promocionas, toda la inversión se te va a quedar allí, o sea, no, nadie la va a escuchar, a nadie le va a llegar, nadie la va a adquirir. Entonces es importante cada vez que alguien vaya a pensar, hacer una canción, hacer un álbum, un CD o un sencillo o un libro, tiene que pensar también en la promoción. La promoción es importante porque allí es donde se va a dar a conocer el producto para que alcance, para que ese propósito que te dio Dios en el corazón llegue a donde debe llegar.
Entonces, nosotros y te lo está diciendo Mónica Ortiz. Sí, te lo estoy diciendo yo, que somos el puente que te ayuda a que esto pueda suceder. Entonces, bueno, soy la directora apenas desde septiembre del año pasado. Fíjate que eso fue una palabra que se la dieron a mi hermana, que ella también Dios le había puesto otras cosas en su corazón y que ella tenía que delegar. Y ella me decía, nena, yo te estoy diciendo desde hace como 3 años, ella me decía, nena, yo creo que tú vas a ser la directora de mensaje de comunicaciones. Y o sea, ni por ahí. Y yo digo que ese tiempo fue como yo perdiendo esa incredulidad, Dios preparándome a mí y también preparando a Faira para ir soltándome todo lo que, sin embargo, ella sigue estando en el mensaje. Yo no tomo ninguna decisión si no es con ella, todo lo hacemos juntas. Pero sí, fue un voto de confianza y definitivamente fue donde encontré mi pasión. Amo lo que hago. No le digo no a algo que yo sienta que puede edificar y ayudar a otra persona. Entonces ha sido maravilloso. La timidez puede ser tu aliada si tú la sabes manejar. Allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Sí. ¿Cuáles serían entonces los consejos que yo puedo tomar si yo soy tímido, pero tengo algo para dar, tengo un fuego que me está quemando por dentro, que yo sé que tengo algo que dar, pero no sé cómo hacerlo, realmente no puedo hablar, me da esa pena? ¿Cómo yo salgo de esta timidez? ¿Cuáles serían esos consejos prácticos para poder salir de esa timidez que le funcionó a Mónica Ortiz y que hoy realmente es una gran comunicadora, ya tiene 2 programas en la radio, dirige una firma de comunicaciones? ¿Cómo es posible que una persona tímida esté haciendo esto? Entonces yo quiero escucharte, yo quiero saber cuáles son esos puntos prácticos que yo puedo hacer para romper el hielo y salir y caminar a ese propósito que yo he puesto en mi vida. Bueno, primero que todo, yo lo que les puedo aconsejar es que tienes que confiar en ti mismo y en tus capacidades. O sea, para esto tienes que instruirte, como te había dicho. O sea, la información te da el poder y te brinda esa seguridad que tú necesitas para cualquier tema. Puedes practicar. Yo hacía eso muchísimo. Fíjate que yo para mi timidez en la universidad, porque ya me tocaba exponer, o sea, eso pasó en el primer semestre, porque al final del año ya yo tenía que exponer, o sea, no podía quedarme así. Entonces, practicar frente al espejo. Exponerle a tu hermana, yo creo que a mis hermanas yo las tenía cansadas y a mi papá y a mi mamá de decirle la misma exposición. ¿Sabes cuál parte era mi timidez y mi pena por mi problema de la R? Que yo buscaba cambiar por sinónimos palabras que no tuviesen que ver. Entonces yo creo que te lo había contado aquella vez que nos conocimos, yo no decía carro, sino auto, o sea, cambiaba todo y así me lo aprendía de memoria para yo no tener que utilizar una palabra que tuviese eso. Entonces, practicar muchísimo frente a un espejo te ayuda, exponerlo tantas veces a una persona, hablarlo hasta dormida, bañándote, lo que sea, ya te va a salir natural, ya vas a perder como el miedo. Hablar con personas que conozcas, al principio también te puede ayudar muchísimo, porque eso incrementa la confianza y te permite también ser tú mismo y fortalecer tu personalidad y integrarte a diferentes, ya sea si te gusta club de lectura, meterte en un club de lectura donde conozcas a otras personas. Tú puedes romper el hielo fácilmente preguntando qué hora es. Uy, ayer, o sea, con cosas así, hablar del clima o decirle un cumplido a una persona, ay, qué lindo, o sea, puedes empezar una conversación diciendo qué lindo esa corbata, me gustaría comprarle una así a mi papá, o qué linda ese bolso, ¿dónde lo compraste? Puedes, con preguntas así tan simples, tú puedes empezar a obtener una conversación y de pronto realizar una gran amistad, uno nunca sabe. También atreverse a romper el hielo hablando de las cosas que a ti te gustan. Si te gusta ir al cine, ay, sería bueno que fuésemos a tal parte. O sea, lo importante es atreverte cada día con una pequeña situación o invitando a alguien a tomar un café. Es importante atreverse en todos los sentidos para uno, o sea, tener la valentía. Y o sea, tener ese valor de poder hacerlo, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Yo creo que hay que atreverse a tomar un paso de fe y hacer, mira, quiero hacerlo y quiero salir donde está, porque yo sé que donde estoy
hay algo más que yo puedo dar y no, este no es mi lugar, este realmente no es mi lugar. Sí, hay que aceptarse también tal cual y eres, porque a veces la timidez es por temor a no ser aceptado, porque se burlen de ti, porque te vayan a rechazar, porque vayas a fracasar. Entonces, tienes que ser seguro de ti mismo, quererte y aceptarte. Y ya eso hace que las cosas se faciliten. Encontrar la pasión, lo que a ti te mata, lo que a ti te encanta, eso también hace que la timidez se vaya, cuando tú encuentras tu propósito en la vida. Porque cuando ya tú estás haciendo lo que te gusta, olvídate, eso es más importante y eso vence la timidez. Entonces yo te quería también compartir unos versículos que me ayudaron también muchísimo en ese proceso. Por ejemplo, la primera de Timoteo 4:12, que dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estos versículos siempre me ayudaron como en el proceso de, o sea, en ese proceso de cuando yo tenía timidez o cuando yo tenía así como esas dudas que no voy a ser capaz. Ay, no, yo lloraba impresionante. Yo no era capaz ni de ir a la tienda del edificio donde viví toda la vida. Yo enviaba a mis hermanas a que me compraran las cosas porque me daba pena hablar con las personas, que no me entendieran. O era como algo pánico. Mis papás también me ayudaron, como te digo, no me forzaron a dejar la timidez. Ellos sabían que yo era así, lo que hicieron fue protegerme. Entonces yo nunca iba al banco, yo nunca me inscribía a la universidad. Mi hermana Faiga, que era más pequeña, le tocaba a ella ir a inscribirse, porque ella nunca le daba pena nada. Ella desde pequeñita supo que le gustaba la comunicación. Ella sí lo supo desde jovencita y estudió eso. Entonces fue un proceso en el que, como también me conocían como era, me protegían demasiado y eso tampoco me ayudaba. Entonces, otra de las cosas es que yo no quería que mis hijas fueran como yo. Entonces yo a ellas desde pequeña las ponía que ellas hicieran todo solas. Tú puedes, si no lo haces tú, entonces no lo vas a conseguir. Entonces eso también porque no quería que pasaran por todo lo que yo pasé. Claro, claro, y eso es importante porque quizás nosotros podemos tener muchos temores, muchas cosas dentro de nosotros, pero ya cuando uno pasa a una etapa de compromiso, de responsabilidades, cuando uno tiene hijos, uno dice, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado. Y entonces uno comienza a brindarle esas herramientas, esas cosas a nuestros hijos para que realmente puedan avanzar, ¿verdad? Cosas que quizás nosotros nos detuvo en un cierto momento, pero que hoy pudimos comenzar a avanzar. Realmente es algo sorprendente, por eso queríamos que estuvieras en este espacio, porque así, ¿verdad? Por lo que tú has pasado, sabemos muchos que quizás tenemos ese temor, esa timidez, esa pena de poder hablar, de poder expresarnos. Y yo lo he escuchado, ¿verdad? Y tienen mucho para dar, tienen mucho para hacer, sienten que Dios los está llamando a hacer algo, pero quizás, ¿verdad? Por situaciones no se han atrevido a dar el paso. ¿Qué sería ese último consejo de fe, de aliento, de esperanza que estas mujeres y hombres que están pasando por este tiempo de timidez, qué sería ese último consejo de Mónica Ortiz? Yo digo que en esta época ya es menos difícil ser tímido. Sé que todavía existe, pero ya tantas personas, ahora las redes sociales son ese instrumento donde te permite, sin tú tener un contacto, poder tener una comunidad de amigos, poder expresarte como tú eres, aunque también vemos que las redes sociales tú a veces puedes mostrar cosas que no eres. Pero hablando en el caso de las personas que son tímidas y que sí quieren expresarse, es importante saber que ya no es tan primordial el estar esperando lo que piensen de ti, si te van a aceptar o no te van a aceptar. Ya hay muchas personas como tú que están hablando de sus casos, que están diciendo que no les importa. Hay muchas que se sienten mal si te dicen tú eres gorda o tú eres delgada, eso te cohíbe y no quieres que nadie te vea o que no puedes. No, todo el mundo tiene un mensaje, todo el mundo es hermoso. Tú tienes que quererte a ti mismo, tienes que aceptarte tal cual y como tú eres. Y eso tiene tiene que ser lo primero en tu vida. O sea, si tú tienes a Dios, Dios te creó con un propósito perfecto a ti. Dios te dio
todas las cualidades y todos los talentos. Lo que tienes es que conectarte con él, alinearte, encontrar ese propósito que él te dio. Y cuando ya tú encuentras ese propósito, ya la timidez no va a ser sino algo de algo que no tiene que ver contigo. O sea, yo dejé de ser tímida. Cuando estábamos hablando antesito, yo te dije, tengo susto, porque sí me da susto, porque es algo que no es lo mismo yo entrevistar a ser yo la que estoy a la que No, pero aquí los papeles están al revés, aquí me lo tienes que contar todo. aquí yo te lo cuento todo. No, tienen que de verdad atreverse. ¿Qué más puede pasar? Si no te atreves, puedes perder muchas cosas. Atreviéndote siquiera lo intentaste. Entonces, que no te importe qué dirán, si te equivocaste. ¿Cuántas veces yo no me he equivocado? Mira que al aire a veces hasta me equivoco. Hoy me equivoqué. Hoy le dije al cantante, yo sabía que era Juan Camilo, pero estaba hablando con Carlos por el teléfono y en ese momento me llegó el mensaje y yo dije, Juan Carlos. Cogí el Carlos y lo cambié. Entonces yo le dije, ay, discúlpame que me confundí aquí, no sé qué. Entonces a veces uno se equivoca. Antes me hubiese pasado eso y me pongo caliente, empiezo a sudar, me cambia la cara y no puedo hablar más. O sea, si yo me equivocaba del nombre de alguien. En cambio ahora no, expliqué qué fue lo que me pasó, seguimos con la entrevista y súper bien. Entonces eso no puede, porque si un error te atemoriza tanto que no te deja culminar o terminar algo, ahí es cuando se convierte en un problema. Entonces tienes que también reírte de ti mismo cuando te equivocas. O sea, nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Entonces vas a ser infeliz, vas a ser amargado, vas a estar triste. Yo iba a las reuniones y me devolvía temprano. No era capaz, si yo veía que mis amigas todas se levantaban, bailaban y nadie se acercaba a mí, yo creo que es que me veían un caparazón, me veían tan así que ni siquiera se acercaban. Entonces, fue parte de mi vida en que estuve triste. Entonces tú puedes evitar todo eso siendo tú misma. Siempre vas a encontrar a alguien que va a ser amigo tuyo, porque no todo el mundo va a ser amigo de todo el mundo, no todo el mundo tiene los mismos intereses, no todo el mundo se lleva igual con las mismas personas. Yo creo que eso es un punto muy clave, muy particular con este tema de la timidez, porque a veces queremos dejar la timidez porque estamos mirando un objetivo. Yo quisiera ser como esta persona, quisiera ser como esto, y uno dice, jamás y nunca voy a ser como esta persona, jamás y nunca voy a hablar así, jamás nunca me voy a expresar así. Pero yo creo que uno de los puntos, ¿verdad?, de perder la timidez es ese, es yo poder encontrarme conmigo mismo, saber cuál es mi diseño, cuál es mi propósito y operar en mi diseño. Yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser y hablar de lo que yo puedo hablar de lo que yo sé, hablar de lo que yo puedo, ¿verdad?, conocer y hacerlo con toda libertad. Pero si yo después que lo hago, voy a estar buscando si tuve aceptación, si no tuve aceptación, si no sé, si me dieron los likes, si no me dieron los likes. Entonces vamos a crear un juego muy tormentoso, vamos a crear un juego que nos va a llenar mucho de estrés. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo para dar. Y ese algo para dar va a estar enmarcado en ese propósito, en ese diseño que Dios puso para ti. Y lo importante es que te lances, que lo hagas y vas a encontrar personas que van a hacer clic contigo, que te van a escuchar y que tú vas a ser un gran comunicador en este tiempo y quizás es siendo natural, siendo tú mismo. Exactamente, sí, hay que ser uno mismo, uno no tiene que cambiar para agradarle o querer llegar a un público en específico, tú tienes que ser tú mismo y eso siempre se va a notar y eso siempre va a hacer que tú creas unas afinidades con otras personas, que otras personas quieran estar contigo por lo genuina que tú eres, por lo normal, como habrá personas que no comulguen con lo tuyo, o sea, Claro. eso va a ser normal y eso lo van a encontrar uno en toda la vida, en su trabajo. Lo importante es llevarse bien, tolerar a las personas, aceptarlas como son y poder siempre querer hacerlo mejor. Cuando tú estás sirviendo, también eso te ayuda a romper la timidez. Ese es otro consejo que les puedo dar. O sea, meterse en esos tipos de ministerios en donde tú tengas que ir a visitar, ya sea como uno va en grupo, visitar a los enfermos, visitar las cárceles, hacer apostolados en otros lugares. Eso también te ayuda a que tú al ver las necesidades de otras personas te actives para que tú tengas que romper y salirte de tu zona de confort, de no atreverte a hacer las cosas para poder ayudar a las otras personas. Eso fue lo que a mí más me ayudó. Yo
soy penosa para pedirte a ti un favor que sea para mí. Pero si yo voy donde ti a decirte, ay, tengo este ministerio que sacó esta canción, es espectacular, tiene este testimonio, yo te vendo eso porque me encanta hacerlo. No me da pena porque lo estoy haciendo por otra persona. Todavía me da penita hacer cosas que son para mí, pero de eso se trata. Cuando de pronto a veces tú encuentres el propósito de ayudar a otra persona, eso hace que también tu timidez se vaya quitando, en mi caso. Pero todo el mundo tiene un propósito, todo el mundo tiene una pasión, todo el mundo tiene algo que le gusta y eso hace que tú salgas de tu zona de timidez. Excelente, excelente. Gracias, ¿verdad, Mónica, por este tiempo que has sacado para estar con nosotros aquí en Hablemos. Sé que tu agenda es muy ocupada, tienes 2 programas, hace muchas cosas. Y gracias, ¿verdad?, por este tiempo. Ya para poder terminar esta entrevista, ¿cuál sería ese último consejo de fe, de esperanza que podemos llevarnos de Mónica Ortiz? Que Dios siempre a ti te da un espíritu de valentía. Tú pídele al Espíritu Santo sus dones, sus frutos, que Dios nos los dejó al Espíritu Santo para que habite en nosotros y para que nos dé lo que nos hace falta. Si tú sientes que eres tímido, pídele que te dé mucha valentía. Así uno tiene que ser valiente, atreverse a hacer las cosas. Y si tú estás conectado con Dios en oración y tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, Él puede hacer todo por ti. Lo que tienes es que confiar, ser su instrumento, dejarte utilizar, tratar de ser más Jesús en todas sus cualidades y características para que tú te llenes de ese valor y puedas realizar las cosas. Amén, amén. Pueden seguir a Mónica, ¿verdad?, a través de sus redes sociales, comunicaciones. ¿Y tus redes sociales, Mónica, cuáles son? Mónica_EMC, de El Mensaje de Comunicaciones. Sí, me pueden seguir. Y yo les contesto si me llegan a escribir, si necesitan algo a la orden. También El Mensaje de Comunicaciones está en Facebook, en Instagram y en Twitter como El Mensaje, solo, sin el Comunicaciones. Pero si quieren hablar en lo que yo les pueda servir o lo que sea, ya me pueden escribir, que yo siempre estoy contestando todos los mensajitos. Sí, Mónica siempre los contesta, está ahí al pendiente y realmente es una gran servidora del Señor. Mónica, gracias por este tiempo de haber compartido con nosotros aquí en Hablemos y será la próxima, ¿verdad?, en otro segmento de Hablemos. Así que conéctate con nosotros. Bendiciones.